Buenas tardes, doctor Marcos Cicuto Salax, rector de la Universidad de Antofagasta. Doctora Gladys Hayashida Soiza, coordinadora general de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTIS. Estimados docentes y participantes, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de Antofagasta les doy la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la tercera versión del Diplomado en Divulgación Científica. Mi nombre es Katherine Jara Reyes, jefa de la Unidad de Formación Virtual de la Universidad de Antofagasta, y en esta oportunidad seré la moderadora de la actividad. Este diplomado será dictado por la Unidad de Formación Virtual y el equipo de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTIS, de nuestra casa de estudios. Este programa busca proporcionar las herramientas necesarias para comunicar la ciencia a la comunidad. De este modo, sus participantes conocerán temas relacionados a la comunicación científica y sus formatos. Incorporarán elementos de educación, inclusión, creatividad y expresión oral y serán capaces de generar contenidos y crear productos de divulgación científica en áreas audiovisuales, literarias o de ilustración, los que posteriormente serán difundidos en la comunidad a través de plataformas digitales. A continuación, se mostrará un video de presentación de la Universidad de Antofagasta. La región de Antofagasta, ubicada en la zona norte de nuestro país, cuenta con una zona costera de 500 kilómetros de extensión, los cielos más limpios del planeta y con el desierto más árido del mundo, como es el desierto de Atacama. Inmersa en esta zona se encuentra la Universidad de Antofagasta, única institución estatal, laica y pluralista, cuya misión es liderar y contribuir al desarrollo humano y al mejoramiento social y productivo del entorno regional y nacional, proyectando el quehacer institucional al ámbito internacional. Conformada por 8 facultades, impartiendo 38 carreras de pregrado, 11 de formación técnico-profesional, 3 programas de bachillerato y 18 programas de posgrado con más de 8.000 estudiantes atendidos en los campus Angamos, Coloso, Área Clínica, sede Antonino Toro y el edificio patrimonial del Teatro Pedro de la Barra. En este contexto desarrolla su labor el Centro de Educación Continua, encargado de la formación, perfeccionamiento, capacitación permanente de profesionales técnicos y trabajadores que buscan mejorar sus competencias laborales, comprometida con el desarrollo social de la región y el país, aportando la integración social y el perfeccionamiento continuo. Universidad de Antofagasta, junto al desarrollo de la región. En esta ocasión, el rector de la Universidad de Antofagasta, doctor Marcos Cicuto Salas, nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Rector. Muchas gracias, Catherine. Es un privilegio dirigirme a ustedes en este significativo encuentro dedicado a la divulgación científica, un aspecto crucial en el panorama de la educación y la investigación contemporánea. En particular, deseo destacar el invaluable trabajo llevado a cabo por nuestras unidades de formación virtual y ciencia y tecnología y sociedad, quienes han demostrado un compromiso excepcional con el avance y la promoción del conocimiento científico. La divulgación científica, lejos de ser un mero ejercicio académico, juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestra región y país, en un entorno marcado por desafíos socioeconómicos y ambientales. La comprensión pública de la ciencia se convierte en un catalizador para la renovación, el progreso y el bienestar de nuestras comunidades. En la Universidad de Antofagasta reconocemos la importancia estratégica de la divulgación científica en el contexto regional y nacional. Nuestra región, como se expresara anteriormente, rica, ¿ya?, en recursos naturales y enfrentando desafíos únicos en términos de sostenibilidad y desarrollo, requiere de una comprensión profunda de los principios científicos y tecnológicos para abordar de manera efectiva los desafíos que se presentan. Asimismo, la divulgación científica se constituye en una ganancia desde el punto de vista científico para todas las personas.
Al hacer que el conocimiento científico sea accesible y comprensible para el público en general, estamos fomentando una cultura de curiosidad, pensamiento crítico y participación activa en la sociedad. Desde la salud hasta la tecnología, desde la conservación del medio ambiente hasta la agricultura, la divulgación científica nos permite aprovechar al máximo los avances y descubrimientos de la ciencia en beneficio de todos. Al promover la alfabetización científica y el diálogo abierto entre científicos y ciudadanos, estamos construyendo puentes hacia un futuro más brillante y equitativo para nuestra región y ciertamente el país. Por tanto, es imperativo que continuemos apoyando y fortaleciendo la divulgación científica en todas sus formas, desde eventos como este hasta programas educativos y campañas de sensibilización. Cada esfuerzo en este sentido nos acerca un paso más hacia una sociedad más informada, participativa y comprometida con la ciencia y la tecnología. En conclusión, quiero reiterar nuestro compromiso inquebrantable con la divulgación científica y nuestra gratitud hacia todos y todas aquellas que dedican su tiempo y talento en esta noble labor. Juntos, no cabe duda, podremos hacer una diferencia significativa en el mundo para sus habitantes y un lugar que va a dejar un legado en conocimiento y progreso para las generaciones venideras. Muchas gracias por su atención y compromiso continuo con la ciencia y que tengan un muy feliz día. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad de Antofagasta, doctor Marcos Cicuto Salas. Bueno, para conocer más sobre este diplomado, invito a la doctora Gladys Hayashida Soisa, coordinadora general de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTIS, quien compartirá algunas palabras con nosotros. Gracias, Catherine. Hola, muy buenas tardes a todos, a todes, a todas, por estar hoy día con nosotros. Bueno, darle la bienvenida, la cordial bienvenida a todos los estudiantes, las y los estudiantes que iniciamos este nuevo desafío, y también a quienes nos acompañan de quienes ya son diplomados de la primera y la segunda generación, y invitados especiales, colaboradores que están hoy día presentes con nosotros. También, obviamente, saludar al rector, agradecerle que nos acompañe en este lanzamiento que para nosotros es tan importante. Agradecer siempre a la universidad y a la unidad de formación virtual, que realmente hemos hecho un trabajo para poder darle continuidad a este diplomado que sin duda es muy relevante, lo queremos cuidar muchísimo porque es el segundo diplomado a nivel nacional. Ya hay 4 a nivel nacional y fuimos el segundo que iniciamos este gran desafío por darle el valor a lo que es la comunicación pública de la ciencia, dando una especialización para que realmente la comunicación sea efectiva y lo que queremos comunicar llegue realmente y genere un impacto. Así es que por eso, bueno, tenemos una gran invitada hoy día y que es, digamos, lo relevante hoy día, pero antes de eso, quisiera bueno, y agradecerle, obviamente, agradecerle que esté hoy día con nosotros. Antes de eso, quisiera resumir lo que ha sido esta iniciativa como parte, la génesis, lo que ha sido estas 2 primeras generaciones, porque ahora vamos a la tercera generación, con un video muy breve para que puedan apreciar, digamos, cómo nos embarcamos en esto y la importancia que ha tenido al ver que realmente ha dado resultados, y tenemos acá una continuidad, un acompañamiento, un seguimiento con quienes se han diplomado ya de esta formación, de este programa de formación. Así que los invito a ver este pequeño video para que puedan apreciar lo que ha sido esto.
Como equipo Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Antofagasta, vimos la necesidad de proporcionar herramientas para la comunicación efectiva de la ciencia a profesionales que se motivaban por llegar a la ciudadanía con contenido científico. Es por esto que surge este proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC-R, como transferencia, programa de formación de divulgadores científicos desde y para Antofagasta. Se inicia como un programa en el cual se planteó como estructura 3 módulos, tanto con contenido teórico como también práctico. Una vez iniciado este programa de formación, la Universidad de Antofagasta decide institucionarlo como parte de sus programas de formación a través del Centro de Educación Continua de la Universidad de Antofagasta. Es así como se transforma este programa de formación al diplomado en divulgación científica. Encuentro que estas instancias son súper importantes. Creo que se está abriendo una rama hoy en día con la divulgación científica. No es suficiente ser investigador y tratar de hacer un poco, hay que ponerle harto y creo que se hace necesario. Nosotros sentimos que mucho del conocimiento científico se queda en los laboratorios y no baja necesariamente a la comunidad, lo que aleja un poco también, ¿no es cierto?, a la comunidad, a la gente, por la ciencia. Yo siempre le digo a los niños, es bonito el conocimiento está arriba, y lo difícil, ¿no es cierto?, después es bajarlo y divulgarlo. Y eso el diplomado me lo permitió, darnos las herramientas propias como tal. De este diplomado ya han surgido 2 generaciones. El primero de ellos obtuvimos el año 2021 25 profesionales que se han diplomado y este segundo año 25 más, teniendo un total de 50 profesionales del área de las comunicaciones, del área de la educación y del área científica con herramientas para la comunicación efectiva de las ciencias. Hace muchos años que tenía las ganas de aprender formas de narrar que fueran distintas a las típicas charlas y fue en ese sentido el diplomado no solo me entregó esas herramientas, sino que me entregó grupo humano muy interesante, muy entretenido. Terminamos todos muy afiatados como grupo. El poder trabajar con científicos, el poder trabajar con personas expertas en el área audiovisual, en la parte artística, me ha entregado un montón de herramientas de las cuales yo en realidad no conocía, no tenía idea. Y hoy en día me encuentro en una nueva ruta de creación de material de divulgación y espero poder seguir en esta senda, en esta ruta y seguir formando parte de este gran equipo que se ha formado, con el cual estoy muy agradecido de poder estar participando. Súper buena experiencia participar porque me permitió aprender también herramientas para poder desarrollarlo. Siempre es bueno acercarse a los estudiantes y dar a conocer lo que uno está haciendo, sobre todo ahora que uno tiene las herramientas para estar más cerca de ellos también. Me parece fundamental el diplomado de divulgación científica porque es un tipo de approach a la ciencia, pero desde el punto de vista, en mi caso, desde el periodismo, desde las comunicaciones. Por lo tanto, ligar estos 2 ámbitos y no hacerlo en Santiago, para mí por lo menos fue súper cómodo y yo creo que se deberían seguir haciendo este tipo de iniciativas, no solo en Antofagasta y en Santiago, sino también en otras regiones del país. Para mí fue como tender un puente entre mi formación de pregrado como periodista y por el otro lado juntarlo con esta nueva faceta en la docencia, en la innovación. Esto era lo que me faltaba, era como la patita que faltaba para cerrar el círculo. Tengo otra visión, tengo una visión más amplia y de ahora en adelante me considero un divulgador científico más. El primer año de este diplomado fue adaptado a la modalidad virtual debido a la contingencia sanitaria y este segundo año fue ya en formato presencial. Sin duda, estas 2 generaciones ha sido un gran logro en obtener resultados en cuanto a la motivación por divulgar la ciencia y a las herramientas que han conseguido adquirir los estudiantes. Hubo una gran diferencia en cuanto al ser presencial, hubo una continuidad en cuanto a encontrarse cada semana y se genera un espacio de poder intercambiar experiencias y sociabilizar y generar redes.
Por lo tanto, se logró mucho más este segundo año potenciar y formar inicialmente este semillero que se proponía en primera instancia en la propuesta original de este proyecto. Con eso estamos muy contentos de poder ver un grupo humano que está incluso integrando a la primera generación para poder desarrollar proyectos en conjunto y generar una comunidad de aprendizaje y una comunidad de comunicación científica a toda la comunidad. Como equipo agradecemos a las instituciones asociadas a este proyecto y a todas las instituciones y organizaciones colaboradoras, incluyendo a todo el cuerpo docente de este diplomado y por supuesto a los protagonistas de esta iniciativa, que son los estudiantes de este diplomado, que ahora ya son diplomados en divulgación científica. Bien, ese es digamos, el video que reúne las dos versiones anteriores, y ha sido un camino realmente muy satisfactorio el poder levantar algo que realmente para nosotros era un sueño y que lo logramos. Vieron en el video que la primera versión fue en formato virtual, luego presencial. Ahora esta tercera versión es híbrida por la misma razón que queremos rescatar algunos hitos que sean presenciales y poder mantener esa interacción entre el grupo que se forme. La idea es tener después este vínculo que se genera natural entre los distintos actores que vienen de diversas áreas, de diversas disciplinas. Hemos contado con estudiantes del área de las ciencias, de la educación y de las comunicaciones, y este año vemos que ha aumentado los profesionales del área de las comunicaciones, y eso también es una gran motivación para nosotros. Por eso, una vez más, darle la bienvenida a quienes se suman a esta nueva versión, y quiero destacar y agradecer a los exalumnos que están presentes, que ahí se ven algunas caras, ¿no? Nombres: Francisca Jacob, Pía Hernández, Mario Vidal, que están con nosotros, y bueno, al cuerpo docente que también está presente. Quiero agradecerles muchísimo, como siempre, ¿no es cierto? A Teresa Bernal, que está conectada ahí, muchísimas gracias por estar presente. Ale, que está también acá con nosotros, que es justamente una de las docentes estables del segundo módulo, y Andrea Troncoso, que está desde Alemania conectada. Muchísimas gracias, que son parte del cuerpo docente. Seguramente mañana van a conocer al resto que va a estar ahí también presentes con nosotros y durante todo este tiempo que va a durar este programa. Sin duda que ustedes, quienes se unen, ¿no es cierto?, quienes van a vivir con nosotros esta nueva versión, son los protagonistas, y queremos augurar que esta nueva versión sea un éxito, que sea realmente una nueva versión con mucho provecho para todos y para todas. Agradecer siempre al equipo Ciencia, Tecnología y Sociedad, que también son profesores, son docentes de este diplomado. Ahí vemos a Sebastián Gallardo, que quizás en qué punto está siempre en terreno, pero ahí está presente. Felipe Borges, ¿no es cierto? Cristian López, Iván Huerta y Tamara Madariaga, que sin duda el equipo siempre, digamos, al servicio para que esto salga todos juntos, que salga muy bien. Un auguro, un abrazo a cada uno de ustedes, y que realmente este sea una nueva versión de mucho éxito, de mucho aprendizaje y de mucho compartir. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Gladys Hayashida. El conocimiento científico nos ayuda al entendimiento de nuestro entorno, y su acceso es un derecho de toda persona, por lo que su comunicación pública es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Por este motivo, el aporte de aquellas personas que realizan divulgación científica es clave para avanzar en este ámbito de una manera profesional y eficaz. La Universidad de Antofagasta y la Unidad de Formación Virtual reafirman su compromiso con la formación permanente en este campo, entregando las herramientas fundamentales relacionadas con la comunicación de las ciencias para acercar el conocimiento científico a la comunidad. A continuación,
Para conversar sobre la relevancia de la actividad divulgatoria en la ciencia y su profesionalización, los dejamos con nuestra invitada, la doctora Elaine Reynoso Aynes, directora de Formación e Investigación en Comunicación Pública de la Ciencia en la Dirección General de Divulgación Científica en la Universidad Autónoma de México, quien nos presentará la clase magistral titulada La comunicación pública de la ciencia como campo profesional, logros, retos y perspectivas. Démosle la bienvenida a la doctora Elaine Reynoso. Pues como ya les dije, yo soy Elaine Reynoso Haynes, de la Dirección de Formación e Investigación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, lo que a mí me gustaría, digamos, conversar con ustedes es justamente sobre la idea de la comunicación pública de la ciencia como un campo profesional y hablar sobre lo que se ha logrado, porque es una actividad profesional que tiene pues ya varias décadas de existencia y sin embargo todavía nos encontramos ante muchos retos. Y entonces, bueno, pues a mí me gustaría compartir con ustedes estas reflexiones que seguramente espero que sean de utilidad. Entonces, bueno, voy a comenzar muy rápidamente hablando de qué es una profesión. El temario de esta conversación sería qué es una profesión, la diferencia entre ocupación y profesión, la comunicación pública de la ciencia como campo profesional, la formación en comunicación pública de la ciencia, la evaluación y la investigación, la brecha entre practicantes y académicos y finalmente los retos de la comunicación pública de la ciencia. Entonces, muy rápidamente, ¿qué es una profesión? O sea, ¿qué significa que un campo sea un campo profesional? Esta es una idea que evoluciona y, por ejemplo, por ahí de 1964, es algo que se viene estudiando también desde hace varias décadas. Por ejemplo, decía, un campo profesional se caracteriza porque sus practicantes tienen un buen sueldo, tienen un estatus social alto, tienen autonomía en su trabajo, es decir, ellos son más o menos autónomos en lo que pueden decidir sobre cómo van a trabajar, no necesitan a alguien que les esté dictando qué es lo que tienen que hacer, son socialmente valorados, utilizan habilidades basadas en conocimientos teóricos, han adquirido una educación y una formación para adquirir estas habilidades, existen criterios para examinar su competencia, si son o no profesionales en el campo, existe también un código de conducta y de ética, y existen asociaciones profesionales. Yo creo que ustedes pueden identificar varios de estos parámetros con muchas de las profesiones que ustedes conocen, como puede ser la de un médico, la de, en fin, un profesor, en fin, ¿no? Pueden identificar este tipo de características. Posteriormente se habló bueno, 1970 hablan de un conjunto de ocupaciones entendiendo como actividades que desempeña un grupo de personas que tienen un sistema de normas derivadas de su papel en la sociedad. Cabe mencionar que el profesional no es un aficionado, sino que vive de su profesión, para lo cual ha adquirido una educación y un entrenamiento especializado. Y por otro lado, también se habla de que los profesionistas también cuentan con organizaciones en donde justamente que tienen intereses comunes y conocimientos formales y como que estos gremios dictan qué es lo que se considera, cuáles son, digamos, las visas de entrada para considerarse un profesional en ese campo. En los años 80, se vio que una profesión corresponde a una segmentación de la producción del conocimiento, digamos, universal y de cómo se debe ejercer la producción de este conocimiento, cómo se debe de aplicar. Y entonces, por lo tanto, tienen reglas, tienen una capacitación que es sistemática y obligatoria, generalmente en el ámbito universitario, que está basado en conocimientos especializados y técnicos, y la idea es que están para poder hacer un servicio en un determinado campo, digamos, en una determinada área. Por otro lado, hay tradiciones, hay costumbres y prácticas, y además es algo que va a depender, que no es igual en cada uno de los países y en cada uno de los contextos, depende totalmente del contexto económico, social y cultural en el cual está sumergido. Por otro lado, bueno, también en 85 hablan otra vez del conocimiento especializado,
hablan de todo lo que se habló anteriormente, hablan de patrones éticos que son aceptados por la sociedad como los poseedores de un cierto conocimiento y habilidades. En fin, ¿no? Que han obtenido a través de un proceso de aprendizaje, digamos, estructurado, que además que viene de la investigación y la educación y que han recibido un entrenamiento de alto nivel. Bueno, ahora, ¿cómo se vincula esto de la profesión con la formación? Entonces, bueno, existe un conjunto de procesos sociales, de preparación y de conformación para el sujeto referido a fines precisos para su posterior desempeño en el ámbito laboral. Entonces, un perfil profesional implica que ha adquirido conocimientos, habilidades, actitudes, valores culturales y éticos que corresponden a los requeridos para el ejercicio profesional. Entonces, ¿qué pasa en el campo de la comunicación pública de la ciencia? Si ustedes ven, tenemos una amplia variedad de perfiles. Al ratito voy a abordar esto. Entonces, vamos a ver la comunicación pública de la ciencia como campo profesional. Hay varios autores que han estudiado la comunicación pública de la ciencia como campo profesional. A mí me gusta mucho la propuesta de Brian Drench, un comunicador de la ciencia irlandés que ha tenido una labor muy importante en el campo profesional de la comunicación pública de la ciencia. Entonces, él dice que muchos de estos conceptos que yo mencioné previamente se aplican solamente al contexto de las universidades, al ámbito académico, que yo creo que ocurre lo mismo en Chile. Yo creo que la mayor parte de la comunicación pública de la ciencia sale justamente de las universidades y de los institutos de educación superior o de los institutos de investigación. Entonces dice, las universidades están contratando personas para desempeñar actividades dentro de la comunicación pública de la ciencia. Muchas veces es comunicar la ciencia que se hace en esa institución o esa universidad, pero otros se dedican a las relaciones públicas, establecer, digamos, este vínculo o ser intermediarios entre la comunidad científica o la comunidad académica, el público general, los médicos, los medios de comunicación, los tomadores de decisiones, y por supuesto el público, y hay otros que desempeñan una labor de extensión, que yo sé que en Chile esto lo han hecho muchísimo, labores de extensión. Bueno, a todos se les pide que estén profesionalmente calificados. Y aplicando todos estos criterios, Brian Drench considera que la comunicación pública de la ciencia todavía no ha llegado a una edad adulta. Entonces dice, ¿por qué? ¿Cómo lo ve? Dice, ¿cuáles son los parámetros para definir el grado, digamos, de madurez de un campo profesional? Dice, que sea una actividad reconocida y remunerada, que existan personas que se dedican a eso y que existan instituciones que las albergan en donde trabajan, que existan programas para formarlos, programas para formar profesionales en el campo, que exista literatura especializada, revistas, que existan tesis de licenciatura, de maestría, doctorado, que existan también reuniones académicas en donde se comparten este tipo de conocimientos y que existan, por lo tanto, asociaciones y redes de pares, de profesionales. Entonces, con base en todos estos parámetros, él dice que él siente que la comunicación pública de la ciencia todavía está en una etapa joven de crecimiento como campo profesional. En el caso particular de redes y asociaciones profesionales, simplemente en México tenemos la SOMEDICIT, que es la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Tenemos esta Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia. Tenemos una red de periodistas de ciencia. Tenemos otra red que es Reacción en Cadena, que son profesionistas que se dedican a hacer actividades como lúdicas, que tienen que ver con la ciencia. Y MIRCET, que aunque es una sociedad que nace en Francia, su sede está actualmente en México desde hace mucho tiempo y la idea es justamente fomentar la creatividad y la innovación en ciencia y tecnología en jóvenes. En el campo, digamos, nacional e internacional está la CHIPEC, que es chilena, por ejemplo, Cientec, que es una comunidad, digamos, costarricense, esta que es la Asociación Colombiana para el Periodismo de la Ciencia y Comunicación de la Ciencia, que es obviamente colombiana, el PCST, que es una red internacional
de comunicadores de la ciencia, que justamente la semana que entra vamos a tener un simposio en Zacatecas, en donde nos vamos a reunir justamente un sector de esta red. Está la red POP, que es la red de popularización de la ciencia de Latinoamérica y el Caribe, de lo cual varias instituciones chilenas pertenecen a la red POP. Existe Excite, que es es una red europea de museos y centros de ciencia. Aztec, que es la Asociación de Centros y Ciencia de Tecnología, que aunque es internacional, tiene su sede en Estados Unidos. Y la última que está aquí es la de Beijing, pero hay muchísimas más. Es simplemente como una muestra de redes profesionales en comunicación de la ciencia. Y bueno, también en cuanto a literatura, hay muchísima literatura sobre la comunicación de la ciencia, no solamente de comunicación de la ciencia, o sea, de cosas para el público, de publicaciones para el público, pero también publicaciones, digamos, profesionales en donde se ve la comunicación pública de la ciencia como objeto de estudio. Aquí les menciono dos, que son, digamos, simplemente en donde justamente lo que analizamos en estas dos publicaciones es cómo ha evolucionado la comunicación pública de la ciencia en México. Entonces, bueno, aquí tengo yo dos libros, por ejemplo, que compartí con Gladys. Los compartí con Gladys porque no es fácil encontrarlos, que es un análisis que hicimos hace unos años a través de, fue una reunión conjunta que se hizo a lo largo de todo el año el Consejo Consultivo de Ciencias para el Presidente de la República sobre todo es un consejo de los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología para asesorar al Presidente de la República sobre asuntos que tienen que ver con ciencia y tecnología, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Academia Mexicana de Ciencias. Hizo una serie de foros a lo largo y ancho del país sobre muchísimos temas de ciencia. Y entonces con la idea prospectivo justamente de establecer una agenda para presentar al gobierno anterior, bueno, al gobierno, digamos, que ya va de salida en México. Y bueno, yo en ese tiempo estaba de presidenta de la Sociedad Mexicana de la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, y dije, bueno, es que ustedes nos necesitan. O sea, tenemos que hacer este tipo de análisis, reflexiones y estudios prospectivos en relación a la comunicación pública de la ciencia en México. Y de ahí salieron estos dos libros que yo con mucho gusto comparto con ustedes, que son muy interesantes, aunque sean mexicanos. Creo que da cuenta de la diversidad de lo que es la comunicación pública de la ciencia como campo profesional, de la cantidad de actividades que se desarrollan, pero también digamos, de cuáles son los retos y las perspectivas y cuáles serían como planes para el desarrollo a futuro. Esta es otra publicación que es muy interesante. Vean nada más, es este libro que está aquí, que es un libro muy interesante que fue producto justamente del PCST, la red esta que les mencionaba hace rato, en donde nos juntamos representantes de muchísimos países. Terminamos en este libro 40 países, representantes 40 países, en donde relatamos un poco cómo fue que inició la comunicación de la ciencia en cada uno de nuestros países y cuáles son, digamos, cuál es el estado actual y cuáles son los retos y las estrategias que proponemos. Este libro, la buena noticia, aparte de que es una lectura muy interesante porque aparecen desde países europeos, Estados Unidos, varios países latinoamericanos, asiáticos y africanos, y por supuesto Australia y Nueva Zelanda. Es muy interesante porque además se hace un estudio, se hace un análisis cruzado para ver cómo ha evolucionado como campo profesional, tomando en cuenta una serie de parámetros que se usaron para comparar la evolución en diferentes países. La buena noticia es que este libro lo pueden bajar gratuitamente, ya sea completo o por capítulos. Es un libro que fue producido por la Universidad Nacional de Australia. Bueno, entonces la comunicación pública de la ciencia por lo tanto, es un campo profesional emergente en proceso de construcción y consolidación. Es la fusión de ciencia y comunicación y se nutre de muchas disciplinas en este proceso de construcción. Quiero hacer mucho énfasis en que no es un subconjunto ni de la ciencia ni de la comunicación. O sea, no es un hijito ni de la ciencia ni de la comunicación, porque mucha gente lo ve así, sino que realmente nace de la fusión
sino que es un cuerpo de conocimiento en sí mismo que justamente se nutre de muchísimas disciplinas en este proceso de construcción. Entonces, por lo tanto, es un campo que es multi, inter y transdisciplinario. Lo que es muy importante, y esto es algo que tenemos que tener presente todos, es que no se puede ser todólogo, sino que es necesario especializarse ya sea por tema de ciencia, por el medio que se emplea, puede ser museos, puede ser medio escrito, puede ser las redes sociales, el internet, los videos, las películas, puede ser para diferentes públicos, o sea, hay gente que se dedica a hacer cosas para el público infantil, otro para públicos, digamos, marginados, otros para públicos, en fin, diferentes públicos, o para adultos, y que es una actividad profesional. Entonces, son como puntos importantes. En cuanto al el universo de comunicadores de la ciencia, vemos que existe una gran diversidad de objetivos, medios y estilos y formas. O sea, hay una gran diversidad de razones por las cuales hay que comunicar la ciencia a través de una diversidad de medios. Y cada comunicador de la ciencia tiene su estilo y su forma de hacerlo. Existen también una diversidad de enfoques teóricos y metodológicos, tanto para hacer la comunicación de la ciencia como para estudiarla, o sea, verla como objeto de estudio. Y también hay diferentes maneras de relacionarse con los destinatarios que van desde ver al destinatario como un simple receptáculo vacío, que digamos es lo más fácil, es muy criticable, pero es lo más fácil, y pensar que, bueno, pues yo decido qué es lo que tiene que saber de ciencia y por lo tanto yo se lo doy de una manera que yo considero digerida. Esa es una forma que es el famoso modelo de déficit que ha sido muy criticado. Pero hay personas que tienen, digamos, el modelo contextual, o sea, en el sentido de que yo analizo el contexto de las personas a los que me quiero comunicar y en función de ese contexto yo desarrollo mis productos y mis actividades. O de plano yo veo al otro como un interlocutor en donde hay un intercambio de saberes, o lo veo como un usuario que me va a comprar un producto de comunicación de la ciencia. En fin, hay diferentes maneras de relacionarse. Y depende mucho del tipo de proyectos y el tipo de objetivos. Y por lo tanto, y hay otras actividades profesionales, como mencioné hace rato, además de las mencionadas, que es la gente que hace comunicación de la ciencia a través de diferentes medios, para diferentes públicos, emplean diferentes formatos. Existen también los que hacen actividades de vinculación, que fueron los que yo mencioné hace rato, que desempeña esta función de vincular diferentes sectores de la sociedad. Gestión, porque en la medida en que la gente entienda de ciencia y de su comunicación, serán mejores, digamos, para vender la ciencia, para buscar recursos, en fin, y lo mismo pasa con la comercialización. O sea, también mucho se ha visto que la comunicación de la ciencia para muchos es un negocio, pero o para vender los productos y actividades, pues uno tiene que ver tal vez que digamos, al destinatario común, alguien como un comprador, ¿sí? Como un cliente. Y luego existen las actividades académicas de los que hacemos investigación, evaluación y que nos dedicamos a la formación de comunicadores de la ciencia. En cuanto a quienes hacen la comunicación de la ciencia, esto no ocurre en otras actividades profesionales. Por ejemplo, aquí pues vemos científicos, escritores, periodistas, comunicadores, en el caso de museos, museólogos, museógrafos, diseñadores, cineastas, fotógrafos, ingenieros, computólogos, artistas, educadores y, por supuesto, los divulgadores profesionales de tiempo completo. Para algunos, todos los anteriores es una labor complementaria o secundaria a otras actividades profesionales, sobre todo en el caso de los científicos, cuya actividad profesional digamos, primordial es obviamente la investigación, y hacen la comunicación de la ciencia como una actividad colateral. Y hay algunos es simplemente una actividad voluntaria que hacen de vez en cuando, y todavía hay algunos que trabajan por su cuenta. Pero bueno, insisto, cada vez somos más los que nos dedicamos a esto de manera profesional y de tiempo completo. Ahora, voy a hablar de la formación en comunicación pública de la ciencia. Bueno, en cuanto a su formación, yo distingo 3 generaciones de comunicadores de la ciencia. En México, y yo creo que en Chile ocurre lo mismo. Hay una primera generación, que es la generación de pioneros, que se formaron en la práctica, picando piedra, como decimos nosotros, que surgió en el caso de México alrededor de Luis Estrada, que fue un pionero en la comunicación de la ciencia en México, y de una serie de colegas, entre científicos, profesores, y sus alumnos, que, bueno, lo hicieron a base de ensayo y error.
Luego hubo una segunda generación que se dio cuenta que había que formalizar este conocimiento, pero en ese tiempo no existía una formación profesional universitaria para formarse como comunicador de la ciencia. Yo me considero esta segunda generación, entonces buscamos una formación complementaria. Por ejemplo, yo soy física y tengo una maestría y doctorado en pedagogía. Y algunos, por ejemplo, buscaron un maestría o doctorado en literatura o en cine o al revés, ¿no? Personas que son periodistas buscaron una maestría y doctorado en algo científico. Y luego están esta tercera generación en donde ya están incluidos ustedes o están por entrar ustedes, que son los que se han formado a través de programas que fueron diseñados específicamente para formar a profesionales en el campo, diplomados y posgrados. Lo que cada vez está más claro es que es una labor profesional y que requiere de una formación especializada. Ahora, ¿cuál es el curso perfecto? No existe una fórmula para la formación profesional. Y lo que podemos ver es que existe una amplia gama de propuestas con características diferentes en cuanto a temática, estructura, enfoques, objetivos, duración, perfiles, alumnos y los grados otorgados. Hicimos en el 2008, a través de la Red Pop, hicimos un análisis de las ofertas que había. Pero si uno entra hoy a internet, se encuentra que cada día surgen nuevos cursos, programas, talleres, diplomados, posgrados, en fin, ¿no? Para hacer comunicación pública, para formarse como comunicadores públicos de la ciencia. Y bueno, pues nosotros hicimos un análisis de ofertas nacionales e internacionales. Como les digo, esto va en incremento cada día. Y lo que sí les puedo asegurar es que no hay fórmulas y depende mucho de lo que yo llamo las miradas de la comunicación pública de la ciencia, que es la artística cultural, que surgió, estas miradas surgieron de manera cronológica, en donde la artística cultural es ver a la comunicación pública de la ciencia como un producto artístico y cultural. Entonces lo que se analiza es qué funciona bien como un producto cultural, una buena novela, una buena obra de teatro, una buena película, y aplicar ese tipo de, digamos, de conocimientos y experiencias a la comunicación pública de la ciencia. Una mirada educativa tiene que ver más con ver a la comunicación pública de la ciencia o bien como un complemento de la educación formal, o bien como una forma o como parte de la educación continua o educación para toda la vida, y por lo tanto tiene un enfoque, aplica mucho, digamos, los marcos teóricos del campo de la educación, y la idea es formar a la gente, o sea, la idea es que la gente aprenda en un sentido amplio, no solamente en el sentido estrictamente escolar. La sociopolítica tiene que ver con que se ve la comunicación pública de la ciencia como una herramienta para propiciar cambios en la población, y se ve como una herramienta para eso, y por lo tanto, dicen hacer la comunicación pública de la ciencia es hacer política. Y luego está la propagandística, porque en donde justamente son estas personas que promueven la ciencia en los ámbitos de los tomadores de decisiones, en los ámbitos donde les pueden dar recursos, en fin, ¿no? Y luego está la mirada comercial, en donde justamente son los que ven a la comunicación pública de la ciencia como algo que es vendible. Ahora, ¿cuál es la mirada apropiada? Ninguna, depende del contexto, depende de los intereses, depende de los objetivos. O sea, todas son válidas. Y a veces se puede encontrar una, dos o todas en un mismo producto o una actividad. Y por lo tanto, uno puede emplear estas diferentes miradas en diferentes cursos o programas para formar a comunicadores de la ciencia. Entonces, ¿qué fue lo que vimos nosotros en este análisis que hicimos sobre la oferta que había de cursos para formar a comunicadores de la ciencia? Que cada propuesta depende de su contexto específico. Y el de ustedes, pues, evidentemente, depende del contexto de la Universidad de Antofagasta y los intereses de la universidad y las posibilidades que tiene la universidad para formar a comunicadores de la ciencia. Y también hay una diversidad de enfoques, intereses, requisitos de ingreso, y de egreso, de duración y el tipo de certificación que se otorga. Ahí también hemos visto que depende de los medios, hay para escrito, museos, internet, electrónicos, hay para diferentes campos de la ciencia, hay unos dedicados a la investigación y a la evaluación, y hay otros que se enfocan mucho a la parte de administración, gestión, vinculación y promoción, porque hay mucha gente que se dedica a la comunicación de la ciencia para tener que administrar espacios para comunicar la ciencia. Entonces, bueno,
un poquito profundizando. Entonces, los que hacen énfasis en contenidos científicos, pues los temarios incluyen temas actuales, polémicos u obligados de la ciencia, como puede ser cambio climático, transgénicos, temas de salud. Lo que se hace en énfasis en el medio, hacen, por ejemplo, puede ser el escrito, lo visual, los medios masivos, la web, las redes sociales. Esto es cada vez más popular. Los que hacen énfasis en la teoría, pues presentan diferentes abordajes teóricos para hacer la comunicación de la ciencia y recurren a otras áreas de conocimiento como puede ser la filosofía, la historia, la pedagogía, la literatura, la comunicación de las ciencias sociales y la ciencia, tecnología y la sociedad. Este tipo de cursos más bien están formando a estudiosos de la comunicación de la ciencia, están formando a investigadores. Luego hay unos que hacen énfasis en la práctica, porque lo que quieren es que hagan talleres, por ejemplo, o que desarrollen productos o que hagan estancias. Hay unos que hacen, como les decía hace rato, énfasis en aspectos administrativos o de gestión, o también los que hacen énfasis en la parte de relaciones públicas y de vinculación. Y bueno, es posible que en un mismo curso haga igual combinaciones de estas diferentes fórmulas. Entonces, y por ejemplo, en los museos vemos que algunos hacen énfasis en la adquisición de habilidades y destrezas complementarias. En los museos, por ejemplo, se trabaja mucho en la parte de manejo de voz, expresión corporal, técnicas teatrales para guías de museos. Y como les comentaba, la mayoría de estos programas incluyen una combinación de estos enfoques. Ahora, en cuanto a la investigación y evaluación en comunicación de la ciencia. Perdón, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No por mi parte, todo clarito. Todo clarito, fantástico. Bueno, si no, bueno, vamos a hacer la conversación al final. Existe una confusión muy grande entre evaluación e investigación en comunicación de la ciencia. Tienen el mismo objeto de estudio y usan los mismos instrumentos metodológicos, ya sea la investigación cualitativa o cuantitativa. Pero la diferencia está en los objetivos para la evaluación y para la investigación. La evaluación son estudios muy puntuales para responder a necesidades muy específicas. Por ejemplo, yo quiero saber si X programa me está funcionando, entonces hago un estudio de ese programa, ¿sí? Pero tiene una aplicación muy local y la aplicación es muy, digamos, como remedial, ¿sí? Para mejorar un programa. No es algo publicable porque mucha gente pues, no sabrá de qué estamos hablando. Entonces, y la idea es que con eso se toman decisiones puntuales. En cambio, la investigación son estudios fundamentados y estructurados para contribuir al campo del conocimiento y el producto que resulta de la investigación son publicaciones en revistas especializadas. Bueno, pero están íntimamente ligadas estas dos, la evaluación y la investigación. ¿Cómo comenzó la evaluación? Sobre todo comenzó en los museos y centros de ciencia. Comenzó con estudios de impacto. La gente quería saber qué pasaba con lo que hacían los museos. Entonces empezaron con ver, pues, quiénes iban, de dónde venían, si les gustó, si no les gustó, qué fue lo que les gustó, ese tipo de cosas. Y poco a poco se fueron dando cuenta que no era suficiente, que había que irse cada vez más atrás o más hacia el principio del proceso de desarrollo de cada uno de estos productos o actividades. Y así empezaron a ver que era necesario irse hasta desde la evaluación del propio contexto en el que se hacen las cosas. Entonces, hoy se evalúan una diversidad de objetivos a lo largo de todo el proceso de desarrollo del proyecto. Por ejemplo, ¿qué se lleva al público? Los servicios, la atención a distintos públicos, la relación con las escuelas. Hay mucha evaluación del diseño de las actividades y del impacto social. Y entonces, esta información, como les digo, nos permite tomar decisiones. O sea, estoy fallando mi atención a las escuelas, estoy fallando la parte de los servicios educativos, el diseño no fue el apropiado, qué es lo que le hace falta al diseño para comunicar mejor. Entonces, me permite tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué se evalúa? Depende del contexto, del medio, los intereses y de quién lo solicita. Porque a veces quien solicita la evaluación es el que patrocinó el proyecto. Y él quiere saber qué tan bien está, digamos, invertido su dinero. Entonces pide una serie de cosas que quiere que se evalúen.
O la institución quiere saber qué tal está resultando lo que está haciendo. Bueno, por ejemplo, en un museo de ciencia es un espacio en el cual se pueden emplear diferentes modalidades de la comunicación pública de la ciencia para el aprendizaje informal de la ciencia. Informal quiere decir que no es algo escolarizado, no es una enseñanza estructurada como podría ser un diplomado, sino que es un aprendizaje que se adquiere a través de la cultura o actividades que nosotros desempeñamos a través de conferencias, a través de una visita a un museo, a través de la lectura de un artículo de divulgación. Y nosotros podemos dividir esta evaluación en varias etapas. Desde que se empieza a desarrollar el producto, o sea, desde que se analiza el contexto en el que se va a llevar a cabo, la etapa de planeación, en donde se hace una evaluación previa. O sea, quién es mi público potencial, cuáles son sus intereses, qué otro tipo de intereses tiene, qué le preocupa, qué entiende, qué no entiende, qué ideas tiene previas sobre el tema que queremos comunicar, todo ese tipo de cosas. Luego hay una evaluación formativa que corresponde a la siguiente etapa, que es la de diseño y desarrollo, en donde la idea es saber si el diseño está funcionando bien. Aquí se evalúan generalmente prototipos. Por ejemplo, en el caso de un video, yo sé que ustedes hacen muchos videos, por ejemplo, o hacen talleres para niños, yo podría evaluar prototipos con, digamos, un pequeño grupo a través de grupos focales y ver si no hubo fallas en el diseño de las cosas que estoy haciendo. Una evaluación sumativa se hace ya con público real. Por ejemplo, en el caso particular de un museo, ya cuando se abre la exposición al público y entonces surgen una serie de variables que yo no había considerado previamente y en donde además puedo tomar en cuenta la exposición como un todo. Y la evaluación remedial es cuando yo pongo todo esto sobre la balanza y hago, digamos, una serie de correctivos a lo que hice, ¿no? A través de la evaluación, tomando en cuenta los resultados de la evaluación remedial. Yo insisto que es muy importante a la hora de hacer evaluación que hagamos dos tipos de evaluaciones, una interna y otra externa. La evaluación interna es una especie como de autocrítica del grupo que desarrolló el producto o la actividad. En donde cada quien pues tendrá que hacer una evaluación y es algo que es muy fácil de hacer, que se requiere muy poco tiempo. Por ejemplo, si ustedes tienen un taller, si tienen una exposición, simplemente con que vayan un par de horas y vean cómo la gente interactúa, qué pregunta, cómo trabajan, qué fue lo que se llevaron, qué les preocupó, qué fue lo que no entendieron, ese tipo de cosas, a ustedes les da mucha información. Entonces, ustedes como equipo, digamos, de trabajo que desarrolla este producto, una evaluación interna es eso. Y cada quien evaluará la parte que le toca. El que hizo, digamos, las cédulas, pues evaluará si la gente entendió o no entendió lo que está escrito. El que hizo los manuales, el que hizo ese tipo de cosas. El que hizo el video, pues analiza aspectos técnicos del video. Y así, ¿no? Diferentes aspectos. Y una evaluación externa en donde la idea es atraer externos que no participaron en el proyecto de desarrollo, que no saben qué pasó, no saben si se nos acabó el presupuesto, si hubo pleitos en el equipo de trabajo, si se nos vino el tiempo encima, no saben nada. Simplemente ellos ven lo que ve el público, pero con una visión, digamos, educada. O sea, entonces podemos traer expertos en la parte científica, expertos en la parte divulgativa, expertos en la parte, digamos, del medio que se emplea, ¿sí? Y diferentes tipos de expertos que nos hacen una evaluación externa y nos dan una opinión, digamos que externa a lo que hizo el equipo de trabajo, y la idea es que pongamos estas dos cosas juntas para poder, digamos, ver qué podemos mejorar de este producto, esta actividad o este espacio que usamos para la comunicación pública de la ciencia, y al mismo tiempo nos sirve para aprender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Para esto se usan diferentes metodologías para evaluar muy diversos aspectos y, como comentaba yo previamente, se basa en evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Cuantitativa son más como parámetros de impacto. ¿Quién vino? ¿Dónde vinieron? Estudios demográficos, cuál es el perfil de la gente que viene, edad, escolaridad, ese tipo de cosas. Y una cualitativa es meterse más, es una cosa más breve, digamos, más acotada, pero
donde nos da muchísima más información sobre lo que la gente realmente se llevó. Entonces, todo esto nos sirve para conocer al público meta, para delimitar los objetivos, para definir las temáticas, o sea, qué voy a decir, qué no voy a decir, cómo lo voy a decir y para qué, para detectar también problemas potenciales en el posible proceso de comunicación, o sea, qué es lo que la gente no va a entender o qué es lo que la gente, dónde se atora, qué tipo de problemas tienen para entender lo que les quiero decir. A lo mejor están haciendo una lectura con un lenguaje coloquial que tiene el mismo lenguaje que el científico, por ejemplo, palabras como trabajo, como potencia, como energía, como ese tipo de palabras que utilizada la ciencia, pero que tiene un lenguaje coloquial totalmente distinto. Pero bueno, todo ese tipo de cosas nos proporciona criterios para tomar decisiones para desarrollar mis productos y mis actividades. Entonces, en cuanto a, digamos, ¿qué nos permite si yo puedo hacer este tipo de estudios, digamos, en diferentes museos, en diferentes lugares que hacen talleres o en diferentes lugares que tienen actividades que son similares? Me permite compartir información, hacer estudios comparativos y luego finalmente detectar patrones y tendencias y compartir buenas y buenas prácticas y estrategias. Y yo puedo hacer un cúmulo de todas estas evaluaciones y estructurarlas, establecer categorías, y esto será un insumo importante para la investigación en el campo. Entonces, ahora vamos a la investigación. La investigación es una práctica académica que por lo general se lleva a cabo en universidades, aporta los elementos teóricos y metodológicos que se requieren para hacer evaluaciones profesionales, como las que mencioné previamente, y sirve de fundamento para hacer nuevas estrategias comunicativas. Es decir, a través de este tipo de evaluaciones, este tipo de investigación, yo puedo plantear nuevas fórmulas para comunicarme con la gente o con los públicos. Puedo buscar nuevas estrategias, nuevos formatos, en fin, ¿no? O nuevas propuestas museológicas. Y entonces me aporta también, es muy importante aquí, tener espacios para la creatividad, para la experimentación. O sea, ver esto no como una pérdida de tiempo, sino como parte del proceso creativo. O sea, tenemos que pensar que necesitamos ofrecer espacios para experimentar, para probar cosas nuevas, para aprender y para crear. Entonces, todo esto sirve, todo esto es útil para ir mejorando como campo profesional y tener una comunicación más efectiva con los destinatarios. Existe, por otro lado, una discusión que es muy frecuente en foros académicos, que es esta brecha entre practicantes y académicos. Existe un desprecio mutuo entre unos y otros. O sea, los practicantes dicen que su quehacer, ellos tienen mucha experiencia y que su quehacer cotidiano es muy demandante. Esto sucede todo en los museos. Dice, yo tengo que estar atendiendo a los niños, el que no desayunó, la maestra que se le perdió un niño, en fin, ese tipo de cosas, el que se cayó. Y no tengo tiempo de andar leyendo lo que ustedes hacen, porque además ustedes pues hacen cosas en un mundo ideal, ¿no? Totalmente idealizado. Y los académicos dicen, ustedes practicantes, como no leen la literatura, hacen cosas muy repetitivas, poco imaginativas y tienen muchas deficiencias en su discurso. Entonces existe como un desprecio mutuo entre ambos. Y entonces, bueno, y hay como un divorcio cuando debería ser al revés, o sea, deberían de nutrirse unos a otros. Practicantes y académicos deberían de interactuar y nutrirse unos a otros. Entonces tendríamos que buscar estrategias para cerrar esta brecha entre teóricos y practicantes para mejorar la práctica. Entonces, como decía hace rato, tenemos que siempre buscar espacios para la experimentación, la innovación del desarrollo de prototipos, para explorar, para, digamos, soltarse el pelo, como decimos nosotros en México, y echarle rienda suelta a la creatividad. Tenemos que tener programas de capacitación y actualización. Es muy recomendable tener estancias profesionales, programas de intercambio, que uno pueda ir a otros lugares para ver cómo lo hacen en otros lugares, que haya tesis de grados, que tengamos foros y coloquios, tanto internos como externos. Y bueno, todo esto requiere un apoyo institucional, evidentemente. Y el beneficio será, pues evidentemente vamos a hacer las cosas mejor, de una manera más actual, más creativa.
y vamos a tener una mejor relación con los usuarios. ¿Cómo andamos de tiempo? Nos quedan 15 minutos, Mireille. Perfecto, ok. Bueno, les voy a dar algunos ejemplos de investigaciones. Como les digo, hay una variedad de metodologías. Algunas preguntas de investigación sería, en el caso de un museo de centros de ciencia, ¿qué significa el aprendizaje en un ámbito de educación informal como es un museo de centros de ciencia, que no es igual que el aprendizaje escolar? O sea, va más hacia la parte como afectiva, más que la parte cognitiva, va hacia más la parte afectiva, que es muy importante para incorporar la ciencia a la cultura en general de la gente. ¿Qué se lleva una persona de su experiencia? ¿Cómo influye en su vida privada? ¿Cómo aplica esto a su vida privada, su vida profesional, a la sociedad? ¿Cómo son los efectos de diferentes propuestas museológicas? ¿Y qué papel pueden desempeñar los museos de ciencia en la sociedad? Luego está la parte de cómo llevar a cabo un diseño universal. El diseño universal e incluyente, por ahí mencioné que a ustedes les interesa mucho esta parte de inclusión, es un término que se emplea mucho en los museos, de hablar del diseño universal incluyente, que la idea es hacer algo para todos. O sea, pensar en que voy a hacer un diseño que me sirva para personas de todas las edades, y que al mismo tiempo para niños, para adultos, pero también para personas que tienen problemas de tipo visual, para problemas que tienen problemas de tipo motriz, etcétera. Por otro lado, otra pregunta que parece trivial, pero que es terriblemente importante, es cómo incluir a los marginados o los que tienen una discapacidad. Cómo llegar a aquellos que están excluidos de los espacios de cultura y aprendizaje. Cómo atender a los diferentes públicos también. Y cómo desarrollar y adaptar los contenidos y la narrativa en función de los intereses, conocimientos, ideas previas, lo que les mencionaba antes, qué ideas previas tienen sobre lo que les estamos comunicando y su nivel educativo. Entonces, bueno, ¿para qué se usan estos resultados? Para desarrollar estrategias de comunicación para diferentes públicos. Por ejemplo, cómo usar las nuevas tecnologías. Hay muchísimo, bueno, perdón, no hay muchísimo. Es un campo de conocimiento que está desarrollándose de cómo puedo diseñar ambientes que favorezcan la experiencia museística, que favorezcan este aprendizaje, digamos, más en lo emotivo, ¿sí? Más en lo conductual de nuestros visitantes. Es interesante poder hacer estudios longitudinales, o sea, no solamente qué se llevó la gente al salir, sino qué impacto tuvo en su vida posterior, que pueda yo comparar, hacer estudios comparativos. Otras tareas pendientes, yo creo, son, ¿qué es la cultura científica? Esta es una tarea que se ha escrito muchísimo desde hace décadas. ¿Qué es la cultura científica y qué tanto requiere de ciencia? ¿Y qué de ciencia requiere la población para vivir en el mundo actual? Otro tema que se habla mucho es cómo fomentar el pensamiento crítico en nuestros visitantes, en nuestra población, en nuestros televidentes, en nuestros lectores. Cómo fomentar el cambio de actitudes en torno a problemas que tienen que ver con la ciencia, ¿sí? Pues evidentemente hay que hacer estudios demográficos y lo que les comentaba hace rato de qué es el aprendizaje en este tipo de ámbitos, en este tipo de experiencias. Hay también estudios sobre cómo se comportan las familias, cómo se comportan en función de género, cómo se comportan los grupos escolares, cómo atender a públicos con necesidades especiales, cómo a poner un equilibrio entre la dimensión conectiva, afectiva en el desarrollo de nuestros productos y actividades. En fin, hay muchísimas cosas que podemos estudiar. Quiero terminar, porque ya me queda poco tiempo, de cuáles son los retos para la comunicación pública de la ciencia. En el caso particular de México, y me gustaría saber si en Chile ocurre lo mismo, tenemos retos que tienen que ver con nuestro contexto nacional. Necesitamos estar más presentes en los medios y en espacios para comunicar la ciencia. Estamos muy poco presentes. Pero necesitamos cubrir más espacios. Necesitamos también llegar a toda la población de manera muy especial a los excluidos de los espacios de aprendizaje y cultura. Y para esto también tenemos que fomentar la colaboración con otras instituciones, comisiones e intereses afines, como pueden ser instituciones de salud, instituciones que estudian, no sé, que quieren llegar a sectores marginados de la población, en fin, para este tipo de poblaciones.
Luego hay otro reto que tiene que ver con contexto institucional, que somos muy vulnerables todavía ante cambios políticos e institucionales porque justamente somos un campo de conocimiento que todavía no está suficientemente maduro para sobrevivir de manera decorosa a los cambios políticos e institucionales, para lo cual se requieren programas muy bien estructurados con metas claras que puedan sobrevivir estos cambios políticos. Necesitamos también, y es algo en lo cual se ha trabajado en particular en la UNAM, donde yo estoy, en criterios establecidos para contratar, promover y criterios de permanencia de las personas que se dedican a la comunicación de la ciencia. Y por último, necesitamos una evaluación justa por pares empleando criterios emanados de la propia comunidad de comunicadores de la ciencia. Y por último, están los inherentes a la actividad misma de la comunicación de la ciencia, o sea, el campo de conocimiento. Y para esto tenemos que fortalecer y consolidar nuestro campo de conocimiento. Tenemos que promover la evaluación de nuestros productos, actividades y espacios e incorporarlo como una herramienta de aprendizaje y desarrollo de todo lo que hacemos. Tenemos que tener más y mejores programas para formar a profesionales en el campo, como diplomados y posgrados, y tenemos que tener foros académicos para compartir buenas prácticas, reflexiones y experiencias. Y como campo profesional, nada más les quiero comentar que la comunicación pública de la ciencia ya está incorporado al discurso oficial, pero estamos ante un preocupante punto de inflexión. Existe, por lo menos en México, una oleada, un incremento impresionante de programas y proyectos de comunicación pública de ciencia realizados por personas poco profesionales, justamente porque se ve que la comunicación de la ciencia, incorporar la ciencia la cultura general, es una tarea urgente. Entonces han surgido muchísimos grupos que lo hacen de una manera muy poco adecuada, muy poco profesional. Y entonces es indispensable fortalecernos como campo profesional. Y también es muy importante cerrar esta brecha que mencioné yo previamente entre practicantes y académicos. Por otro lado, necesitamos ganarnos el reconocimiento por parte de la comunidad académica. Como les decía hace rato, que la evaluación sea un ejercicio permanente como un instrumento de desarrollo de lo que hacemos, pero también una forma de aprender para hacerlo cada vez mejor. Que hagamos investigación para contribuir al campo del conocimiento y, insisto, en la evaluación de los que hacemos comunicación de la ciencia. Y bueno, pues muchísimas gracias. Creo que terminé en tiempo y forma. Y pues estoy aquí para sus preguntas y comentarios.